El nacimiento de un nuevo ser atrae aparejado en los padres expectativas, ilusiones y fantasías que se irán manifestando, apenas producido el alumbramiento y el transcurso del desarrollo. Algunos de los temores más angustiantes de la pareja embarazada es si su hijo nacerá normal. Cuando el niño ha nacido con alguna complicación, aparece una doble conmoción. Por un lado, por el estado de la salud del niño y por otro, por la frustración y desilusión de las expectativas. Los sentimientos de culpa serán una gran carga, sobre todo en la madre, que se echará la culpa a sí misma, el marido o el médico. Cuando ese niño padece una enfermedad o discapacidad, la conducta de apego suele manifestarse con más fuerza, aumenta la dependencia. Los padres, al estar preocupados y más ansiosos, crean un vínculo menos gratificante y más tenso. Hay ante el nacimiento de un hijo con problemas distintas fases de duelo por las que deben pasar sus progenitores. La primera es de paralización, comenzando cuando conocen el diagnóstico, al cual niegan aceptar y piensan en una equivocación médica. La segunda fase comienza con el enojo, que crea la aceptación del diagnóstico. Comienzan las interminables búsquedas de profesionales o instituciones que ratifiquen que el diagnóstico anterior era un error. La confirmación les produce enojo, frustración y rabia contra los profesionales por no sentirse entendidos. Son rasgos de esta fase el llanto y las acusaciones, con una gran tendencia a dedicarse de lleno al hijo y a descuidar todo lo demás, como tareas domésticas, la atención a los otros hijos, cónyuge, se abandonan las actividades recreativas y sociales. Es común que haya insomnio y pérdida de apetito e incapacidad para pensar en el futuro. Suelen interpretar la enfermedad de su hijo como un castigo o una apuesta a prueba. Convencidos de que alguien debe ser responsable, acusan al cónyuge, a los padres o a ellos mismos, cayendo en autorreproches y autocastigos. La tercera fase, en la de la desesperanza, sienten que no pueden hacer nada, caen en la apatía, en el abandono de ellos mismos y su hijo, se pierde la voluntad, el deseo de lucha, con frustración de las ilusiones y profunda tristeza. Llega la cuarta fase, que es la aceptación. Si el duelo sigue un curso favorable, los padres reconocen y aceptan el problema en forma gradual, reconociendo los límites y las posibilidades. El niño con dificultades es un ser que participa en las tradiciones, gustos, deseos, temores, agresiones y costumbres que hacen a la cultura. Deberá enfrentarse con su vulnerabilidad y de cómo ésta se trata en su medio. La vulnerabilidad lleva a la sobreprotección que siempre limita el desarrollo del niño. Los padres suelen muchas veces actuar como un sistema cerrado con dificultades para el cambio. Cuando nos hablan de discapacidad, ¿qué es lo primero que viene a nuestras mentes? Probablemente ideas como personas en sillas de ruedas o teletón. Así, la discapacidad se suele visualizar en un aspecto físico, un problema en el cuerpo, como no poder caminar. También está más asociado a los niños. Cualquiera puede buscar una definición de discapacidad como la entregada por la Organización Mundial de la Salud, donde se entiende por discapacidad a cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad de forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Me parece muy importante detallar más elementos sobre el concepto de discapacidad. La clasificación corresponde a discapacidad física, referida a la destreza motora o capacidad física, produciéndose un compromiso en la movilidad. Discapacidad sensorial, debida a deficiencias visuales, auditivas o de la comunicación, por ejemplo, la pérdida de la audición, de la visión o del habla. Discapacidad mental, la cual se clasifica en dos subtipos. Discapacidad mental de causa psíquica, es aquella que tienen las personas que presentan trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente crónica, derivada de una enfermedad psíquica. Dicho de forma más popular, se refiere a trastornos psiquiátricos. Discapacidad mental de causa intelectual es la presente en personas cuyo rendimiento intelectual es inferior a 70 puntos de coeficiente intelectual.
sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres humanos y está relacionado con la capacidad de sentir placer. Nace con nosotros y se muere con nosotros e involucra aspectos físicos, sentimentales y emocionales. Esto quiere decir que la sexualidad está relacionada con nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos con otras personas y con nosotros mismos. De acuerdo con Sigmund Freud, la sexualidad rodea todo lo que somos. Es por esto que la sexualidad no es una cosa que aparece de pronto en las personas adolescentes, jóvenes o adultas. La crianza y la educación, así como la edad, la cultura, la religión geográfica, la familia y la época histórica inciden directamente en la forma en que cada persona vive su sexualidad. Sucede con frecuencia que el concepto de sexualidad se confunda con los conceptos de sexo o relaciones sexuales, lo cual limita la vivencia de la sexualidad únicamente al contacto genital. Pero además del placer, el sexo y las relaciones sexuales, la sexualidad comprende aspectos como el afecto y las relaciones humanas. Por ejemplo, el afecto que una persona siente por sí misma, también llamado autoestima, así como el afecto hacia otras personas, hacen parte de la sexualidad. Somos conscientes de lo difícil que le resulta a nuestra cultura y a nuestra sociedad abordar el tema de la sexualidad humana en general, por la carga afectiva llena de perjuicios y tabúes. Aún más difícil resulta cuando se trata de la sexualidad de una persona que sufre una discapacidad. Por ello, el abordaje de este tema exige una visión global e interdisciplinar, en oposición a los planteamientos excluyentes o una visión parcial cuando se encara este asunto. Para ello, es necesario contemplar las diferentes dimensiones de la sexualidad humana: biológica, conductual, cultural, psicoafectiva, psicosocial, y considerar que una manera positiva de vivirla como ser sexuado va a ser la base de una buena salud y calidad de vida de los diferentes miembros de nuestra sociedad, sin distinción de sexo, edad, características especiales o modo de vivir la propia sexualidad. Las personas que tienen alguna discapacidad pertenecen a una de las minorías a las que se les ha negado por sistema toda la posibilidad de resolver sus necesidades afectivas y sexuales. Si hacemos un repaso histórico, podemos decir que hasta los años 50 y 60 del siglo pasado, las personas con discapacidad vivían segregadas en la familia o en instituciones, y sin ninguna relación con personas de otro sexo, que no fueran la familia o los profesionales. Desde los primeros años de vida necesitamos relacionarnos con otras personas que no sean de nuestra familia y con personas de nuestra edad. De un tiempo para acá, en nuestra sociedad se viene hablando de la normalidad y de integración escolar y laboral, excepto en el que daban señales de algún interés de carácter sexual. Eran tratados como si fueran obsesos sexuales. Incluso se llegó a plantear recientemente medidas drásticas como la esterilización sistemática de las personas que sufren deficiencias. Cuando me dicen que las personas con discapacidad no tienen sexualidad, entonces ¿qué? No desean el vínculo, no desean amar, no desean pensar, no desean tocar. ¿No será más bien que los que limitan serán las familias? Claro, y ellos mismos también, ¿verdad? Porque son seres humanos que hemos nacido en la misma sociedad donde ha limitado la sexualidad al genital o a la reproducción. Y no crean que eso es un asunto porque rapidito la gente dice, ay, es que la iglesia y salud. Díganme qué servicio de salud presta la atención en sexología para hablar del placer y que a mí me eduquen en el placer y me den los instrumentos de adecuación, llámenle vibradores, geles y guías para poder yo disfrutar de la sexualidad. No existe ese servicio, solo existe el servicio para la reproducción. Entonces, Margarita, ¿quién tiene la limitación? Por ejemplo, en uno de los análisis que leí de su persona, hablaba que cada uno tenemos autodeterminación en la sexualidad. Es decir, pero entonces, ¿cómo brindamos ese beneficio también a las personas con discapacidad para que también sean libres y objetos de ese beneficio? Bueno, y de paso le hacemos propaganda. La autodeterminación es decir, yo tengo derecho a la sexualidad y a una sexualidad placentera y plena.
los primeros que tienen que estar convencidos son ellos mismos. Ahora, si es una persona que no puede comunicarse con una discapacidad muy severa, entonces yo como familia o amigo voy a abogar por los derechos de esta persona y me tengo que formar. En Pérez Celedón comenzó un programa lindísimo de vida independiente y ellos han tenido que luchar y ellos han tenido que ponerle límites a sus familias para poder independizarse. Como conclusión a este tema, podemos decir que el ser humano siente la necesidad de contacto corporal, tocar y ser tocado, acariciar y ser acariciado, abrazar, ser abrazado, y de intimidad emocional, necesidad de expresar, entender y compartir emociones, necesidad que se resuelve desde la infancia a la vejez, con los padres, familiares, amigos, parejas e hijos. Con frecuencia, el único recurso, a veces también perseguido, a pesar de ser natural y saludable, es el de la masturbación, recurso que le permite la satisfacción sexual, excitación y orgasmo, pero no experimentar el contacto y la intimidad con otra persona. Muchas veces las limitaciones conllevan a la sobreprotección familiar, a la carencia de entornos en los que se puedan relacionar con otras personas y al reconocimiento de su necesidad e intimidad sexual. Esto hace más difícil, mas no imposible, el que las personas con discapacidad tengan una verdadera vida interpersonal.